La enseñanza de hoy va dirigida a cómo comprender y entender la importancia de la bendición de Dios en medio de la crisis. Estamos en un tiempo de crisis donde vemos a todas las personas hablando, escuchamos noticias generales, pero debemos comprender que de todos los seres humanos que hay en todo el mundo, Dios hace una diferencia. Dios separa a un pueblo que está en bendición de otro que no la tiene. Es por eso que es tan importante saber qué significa la bendición para nosotros como hijos de Dios. Jesús dijo: al final de los tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre, juntamente con sus ángeles, apartará a los benditos de los malditos. Y nosotros comprendemos que la bendición viene desde el momento en que nosotros hacemos esa declaración de reconocer que necesitamos a Jesús como nuestro único Señor y nuestro Salvador, entregarle nuestra vida. En ese instante somos lavados con la sangre de Jesús, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, pero algo poderoso sucede que nos diferencia de toda la humanidad. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Eso sucedió en la cruz del Calvario. Acabamos de salir de Semana Santa y acabamos de ver cómo se celebra esa muerte y resurrección de Jesús. Y eso significa mucho más para nosotros. Significa que Jesús en ese madero se hizo maldito para que nosotros, los que reconocemos su obra, estemos en bendición. En el versículo 14 dice: así sucedió, pon atención, ¿para qué? Ese para qué es importante. Dice, para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Dos cosas entran en juego aquí. Número 1, la bendición, y número 2, el pacto. Dos cosas. Jesús en la cruz del Calvario rompió el velo que separaba la bendición que era solamente para el pueblo de Israel. Cuando Jesús rompió el velo, en ese instante se rompió esa separación y nosotros entramos a la bendición de Dios en Cristo Jesús a través de lo que Él le prometió a Abraham. En el versículo 14, lo voy a leer de nuevo, dice: así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, a Colombia, a Bogotá, a tu casa. Dilo conmigo: la bendición de Dios está en mi casa. Esto sucedió. Dios mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para que Jesús se hiciera maldición, para que nosotros entráramos en la bendición y pudiéramos tener acceso a esa capacidad sobrenatural. La bendición es la capacidad sobrenatural para que todo nos salga bien. Así que, por medio de Cristo, llegó, fue recibida, tomada de la mano, cayó sobre nosotros y se asocia contigo, con tu casa, con tus hijos, con tu trabajo, con tu descendencia, hasta la milésima generación de aquellos que creen en Cristo. Ahora bien, la pregunta que hoy hago es: ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de ti? ¿Qué crees tú que eres? ¿Eres igual a todos o eres diferente a los demás? En el libro de Proverbios dice: porque tal cual es su pensamiento, así es el hombre. Lo que pensamos es sumamente importante. Mira lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 13. Dice: invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. Ojo. Los fariseos enseñaban a sus discípulos de manera tal que sus enseñanzas
cancelaban la palabra de Dios. Y no solamente es cancelar, canceló la palabra. No, es que la palabra de Dios va acompañada de un poder sobrenatural, que cuando uno, por su forma de pensar, la invalida, entonces ella no puede producir el efecto que Dios ha mandado para ella. Eres un bendito, eres una bendita. Dios te ha bendecido, te ha dado ese acceso a la capacidad para que en medio de esta crisis te vaya bien. Yo lo creo, no lo invalido con mi forma de pensar, ni con lo que dice el mundo ni la humanidad. Mi esperanza no está en los recursos de Colombia, sino en los recursos de la bendición de Dios a través de Cristo Jesús. Con la bendición podemos avanzar. En el versículo 15 de Marcos 7, Jesús dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Pon atención. Lo que nos enseñan en la universidad, lo que nos enseñan en el colegio, lo que nos transmiten en enseñanzas, no necesariamente es malo, pero el problema está que si esa enseñanza para nosotros se convierte en una herramienta que anula el poder de Dios, entonces allí sí es un problema. Porque toda enseñanza que no provenga de Dios o de la tradición o de la cultura tiene la capacidad de anular la palabra de Dios. Y si anula la palabra de Dios, anula la bendición. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Marcos 7:13. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos. Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. ¡Wow! ¡Wow! Contaminar es afectar el medio ambiente, afectar el contorno, afectar la atmósfera. Es tan importante cuidar lo que pensamos de forma tal que lo que pensamos no anule lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha declarado y lo que Dios ha prometido. Eres un bendito, eres una bendita, tu empresa está bendita, tu profesión está bendita. Lo que toques con tus manos tiene la capacidad de estar bendecido, y esa bendición es la capacidad sobrenatural para que todo te salga bien. Cuando hablamos, cuando oímos, Jesús dijo, no es lo que entra de afuera lo que contamina. En otras palabras, si nosotros controlamos lo que entra y no afecta a nuestro corazón, pero sí, lo que sale de nuestro corazón sí contamina lo que está afuera. Tiene la capacidad de cambiar la atmósfera, tiene la capacidad de transformar tu vida financiera, tu salud, tus emociones, tus sentimientos. Mira pues, Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 de la Biblia de las Américas dice lo siguiente: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder, subraya ahí la palabra poder, para hacer riqueza, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Cuando Dios habló con Abraham, nuestro padre de la fe, Él hizo un pacto con él. Le dijo, te bendeciré. Donde vayas te bendeciré. Bendeciré todo aquel que te bendiga, y aquel que te maldiga, él solito le va a ir mal. Él solito entrará en maldición. Y esta bendición era la que en medio de todas las crisis el pueblo de Israel tenía acceso a ella para que le fuera bien. ¡Qué poderoso! Acuérdate, es lo que está diciendo. En medio de esta crisis del COVID-19, del coronavirus, en medio de todo el problema económico y financiero
y todo lo que estamos viviendo, hoy quiero invitarte, acuérdate. Acuérdate del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Acuérdate que Él te trasladó de un estado de maldición a un estado de bendición. Acuérdate que eso lo hizo para confirmar un pacto. Y ese pacto es que Él te da el poder. Dios te da el poder para hacer riqueza, para prosperar, para multiplicar. Dios te da el poder. La crisis no cancela la bendición. La crisis no ha cancelado el pacto. La crisis no cancela el poder de Dios. Vamos, alaba a Dios allí donde estás. Exáltalo. Ella no puede cancelarlo. La crisis no puede cancelarlo. Pero tú sí lo puedes cancelar. Tú sí lo puedes invalidar. ¿Cómo, pastor? Con tu forma de pensar. Con lo permites que salga de tu corazón. ¿Me estoy haciendo comprender? El poder de Dios está aún en medio de la crisis. El poder de Dios y la bendición de Dios está aún en medio de la crisis. El pacto de Dios sigue vigente hoy en medio de la crisis. Pero nuestra forma de pensar, lo que dejamos entrar y lo que hablamos, sí puede anularlo. Mateo 22, versículo 29, de la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Ahí vamos de nuevo, Jesús diciéndoles, miren, si no conocen las Escrituras, están ignorando no solamente la Escritura, sino el poder de Dios. A veces nos dicen, usted lo sabe, es que ustedes cambian cuando conocen a Jesús. ¿Qué les pasa? Ustedes se vuelven radicales, ya todo lo ven en blanco y negro. La pregunta es, si tú tienes una Biblia ahí de papel, ¿en qué colores está escrito? El papel es blanco y la letra es negra. ¿Cómo quieren que lo veamos? ¿Tenemos que verlo blanco o negro? ¿O estoy bendecido o estoy maldecido? ¿O estoy en pacto o estoy fuera del pacto? En tu caso, en el caso de tu casa, en el caso de tu familia, no lo ignores. No ignores ese pacto. No ignores que estás bajo la bendición. Conócelo, reconócelo, para que ese poder de Dios pueda obrar en tu vida en medio de la crisis. La bendición de Dios sigue vigente en medio de la crisis. La bendición de Dios sigue vigente por medio de la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante para nosotros las reuniones en grupos en casa, donde aprendemos, donde nos consolamos, donde nos exhortamos, donde nos edificamos en la fe. Por eso es tan importante estudiar y entrar a nuestra academia para no ignorar nuestros derechos como hijos de Dios. Si salimos a derrota, si salimos a fracaso después de esta crisis, no será porque la palabra de Dios no funcione, sino que será porque no la pusimos de primero en nuestras vidas. Pongamos la palabra de Dios primero en nuestras vidas y vas a ver que el poder de Dios, la bendición de Dios, el pacto de Dios va a funcionar para ti. Amén y amén. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios le prometió al pueblo de Israel y le dijo: muchachos, los voy a sacar de Egipto y van a ir a la tierra prometida. Esa tierra está llena de leche y miel. Mira, de esta crisis saldremos. De este desierto saldremos y conquistaremos la tierra prometida. Y fluiremos en toda la bendición de Dios. Hay alguien que lo pueda creer. La bendición creativa. La bendición es la fuerza creativa de Dios, que significa capacitar, en otras palabras. La bendición es la fuerza creativa de Dios que te capacita para que en medio de la crisis puedas llegar al lugar donde fluye leche y miel. Jeremías 29:11-13 dice:
Porque yo sé muy bien los pensamientos que tenga acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este tiempo es para buscar a Dios de todo corazón, pero no solo por la necesidad, sino porque Él es Dios. Él piensa bien de ti. Él piensa bien acerca de nuestro futuro. Él tiene buenos planes para nosotros, no planes malos. Ahora, esa palabra pensamiento es imaginación, es el sueño de Dios, es el propósito de Dios, es el deseo de Dios. Él tiene buenos planes para nosotros en medio de la crisis. Nos ha dado la bendición, nos ha dado el pacto, nos ha dado su palabra. No lo invalidemos pensando cosas contrarias. El pensamiento, si lo usamos, nos imaginamos. Imaginémonos entrando, saliendo de esta crisis a la tierra que fluye leche y miel. ¿Va a ser fácil? No. Tal vez haya un momento de desierto, pero el desierto y la prueba no son eternos. Cuando Dios dice, este es el pensamiento que yo tengo, está diciendo, esta es mi intención. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo imputo. Cuando le dijo a María, esta es mi intención, que en tu vientre se ha concebido Jesús, ella inmediatamente habló y proclamó y dijo, ¿cómo será esto? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y tú concebirás. Ella dijo, amén, aleluya. Eso es. Hoy quiero invitarte a tener esa concepción, a imaginarte y a saber que Dios tiene buenas intenciones contigo, con tu casa, con tu trabajo, con tu vida financiera y con tu salud. Y eso va a concebir lo que Dios y el propósito de Dios para nosotros. En el libro de Filipenses dice que debemos siempre pensar lo bueno. Todo lo bueno. En esto piensa. Si uno anda buscando lo malo, lo va a encontrar. Si tú buscas lo malo en tu pareja, lo vas a encontrar. Si tú buscas lo malo en un grupo, lo vas a encontrar. Si tú buscas lo malo en la iglesia, lo vas a encontrar. Si tú buscas lo malo en los líderes, lo vas a encontrar. Si tú dices, pero es que a la iglesia le falta esto, le falta. Si tú dices, a mi marido, a mi esposa le falta esto, le falta. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre pone esas semillas negativas de pensamientos malos para que nosotros invalidemos lo bueno de Dios. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que los he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, tú estás escogiendo. Cuando tú estás entregando tu vida, estás escogiendo. Los cielos, la tierra son testigos de todo lo que hablamos, de todo lo que decimos. Y mira, hay 3 cosas que pueden anular e impedir que tú y tu casa entren a todas las promesas de Dios. La primera, la murmuración. Murmurar es hablar mal de Dios, hablar mal de la situación, hablar mal del liderazgo, hablar mal. Eso es murmurar. Eso impide que tú entres a las promesas. Número 2, la queja. El pueblo de Israel se quejaba a diario, aunque veían que Dios estaba proveyendo. La queja es una expresión de resentimiento. Ahora pon atención a lo siguiente. No podemos evitar lo que sentimos. Los sentimientos no se pueden evitar a veces, pero sí se pueden administrar. Administremos nuestros sentimientos y no anulemos el poder de Dios con lo que pensamos. Y número 3, no conocer los planes de Dios. Si uno no conoce que los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos, entonces nunca va a poder llegar a donde quiere llevarlo Dios. Esta crisis es momentánea
esta crisis no es eterna. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cuando Dios le dice a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente, lo que le está diciendo es sé obstinado, sé terco con la bendición, no la dejes escapar. Dios y Jesús son nuestros mejores maestros. El Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. La palabra de Dios es nuestro mejor maestro. Disfrutemos de aprender, disfrutemos de conocer, disfrutemos de cada promesa. Cuando Dios habla a tu vida es porque algo grande va a pasar en lo natural, pero primero empieza en lo espiritual. Cuando Dios te habla, Él está creando una expectativa dentro de ti, y esa expectativa es la cuota inicial de la fe. Esa cuota inicial desarrolla la fuerza, el potencial para recibir. Esa cuota de expectativa de parte de Dios determina la calidad de nuestras vidas, determina nuestras prioridades, determina qué hacemos y qué no hacemos. El mayor fracaso que hay en la vida es no tener un propósito. No importa la edad, no importa la edad en la que se muere, sino cómo se vivió. No importa el dinero que uno tenga, sino en qué propósito lo usa. No importa el tiempo. El tiempo también depende de si tú lo malgastas o si tú lo inviertes. Hoy quiero invitarte a que pongas tus prioridades en orden, que revises en qué vas a gastar tu dinero. Gasta tu dinero en prioridades. No lo gastes sin propósito. Gasta tu dinero en lo que es esencial, en lo que está destinado para bendecirte y multiplicarse, no en lo que se pierde. Gasta tu tiempo en lo que debes hacer e invertir. ¿Por qué? Porque si en este tiempo de crisis tú lo tomas las promesas de Dios, el pacto de Dios, la palabra de Dios, el poder de Dios, y pones tus prioridades, estas prioridades van a proteger tu tiempo. Estas prioridades van a proteger tus dones y talentos, y estas prioridades van a proteger tu vida. Pero algo fundamental, las prioridades protegen la familia. Si tú pones a Dios como prioridad, si pones a tu cónyuge como prioridad, si pones a tus hijos como prioridad, si pones el tiempo como prioridad, si pones los recursos como prioridad, entonces yo sé que Dios, viendo esas prioridades para hacer lo correcto, entonces Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es un buen tiempo, aunque estemos viviendo un periodo de crisis. La pregunta acerca de la bendición es, ¿qué vamos a hacer con ella? Porque Dios necesita ver que nosotros prioricemos esa bendición. Mira este ejemplo que te pongo. Mateo 19:29 dice, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús aclaró a los suyos, nadie que deje, dejará de recibir. Nadie que suelte, dejará de recibir. Jesús y el reino de los cielos dice, den y recibirán multiplicado. Esa es una ley. Ese es un mandamiento de Dios. Este es un tiempo para pensar que la mayor riqueza que nosotros tenemos no proviene de nuestro sudor, sino de la bendición de Dios. Que la prosperidad que nosotros tenemos no proviene de nuestras habilidades, sino del poder de Dios. No proviene del chancuco, sino del poder de Dios. Dios es nuestra fuente y Él es digno de confianza. Cuando nos dan el salario, no me lo está pagando mi patrón. Dios, a través de mi patrón, me está haciendo llegar ese dinero que para mí es la bendición. Voy a ponerte un ejemplo para terminar la palabra del día de hoy. Génesis 39:1-4. José estaba viviendo un tiempo crítico en su vida, una crisis pero terrible.
Había sido envidiado por las promesas de Dios. Dios le prometió a él grandes cosas. Sus hermanos lo envidiaron. Sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos lo tiraron en un pozo y llegó como esclavo a la casa de un hombre en Egipto llamado Potifar. Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Imagínate, en medio de esta crisis, en medio de ser un esclavo vendido por los ismaelitas, estaba en la casa de Potifar, pero Dios estaba con él. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. Imagínate, una persona que no creía en el Señor pudo ver que el Señor estaba con un esclavo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. La bendición de Dios. Aunque José estaba en tremenda crisis, estaba esclavo en la casa de Potifar, y Potifar no conocía a Dios. El mismo Potifar pudo ver que Dios, el Señor, estaba con él y que todo lo que hacía José prosperaba. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Génesis 39:5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Te puedes imaginar esto? José, un esclavo, se convirtió en el mejor de todos los empleados de Potifar. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 10:4, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, lo que les estaba enseñando es que si trabajan para Él, Él se encarga de proveer. Deuteronomio 16:16 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 33:23 dice, a Neftalí dijo, Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. En este tiempo, las personas se voltean para ver cómo el gobierno suministra, su empleador suministra, pero bueno, mi invitación hoy con esta palabra es que nos volteemos a Dios, que Dios es quien nos suministra, que Dios es nuestra fuente y su palabra nuestro suministro. Esa es la verdad. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Quiero cerrar invitándote a que establezcas muy bien en tu corazón la enseñanza de hoy, a que te afirmes en que no eres una persona normal a cualquier otra que esté en este planeta, sino que tú tienes contigo, a tu favor, la bendición de Dios. Y que esta bendición de Dios es la que enriquece, es la que ayuda a prosperar. En este tiempo de crisis se abre la ventana para los milagros. Preparémonos para ver esos milagros. Preparémonos para recibir esos milagros. Crea esa expectativa dentro de tu corazón. No pienses que vas a salir al desastre, sino que piensa que vas a salir tal vez a un proceso, pero que en medio del proceso
El Señor va a estar contigo como estuvo con José, como estuvo con Isaac, como estuvo con Abraham, como estuvo con Jesús, como estuvo con Pedro, con Pablo y con todos aquellos que no invalidaron su pacto por medio de sus pensamientos. Quisiera cerrar orando. Quiero orar por ti. Quiero orar por tu casa, por tu familia. En esta hora quiero invitarte allí a que revises de nuevo qué ha pasado esta semana, qué has estado pensando, qué has permitido que entre y de pronto crece angustia, esa ansiedad y ese afán, y que ha invalidado cada promesa de Dios. Padre, hoy en el nombre de Jesús yo oro por cada persona que está delante mío, Señor, viendo esta palabra o escuchándola. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea arrancada de su vida toda mala semilla. Que toda semilla, Padre, que tú no has plantado, sea arrancada del corazón, sea arrancada de sus emociones, sea arrancada, Padre, de la gloria de su voluntad. Y que todo tu poder, Padre, el poder de tu bendición, el poder de tu pacto, Señor, fluya a través de la vida de cada persona y en el nombre de Jesús, bendícelo. Bendito eres, bendita es tu casa, bendita es tu familia, benditas son tus manos, benditos son tus pies, benditos son tus pensamientos. Yo te bendigo en el nombre de aquel que está por encima de todo, el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que la bendición de Dios te va a añadir, te va a añadir, te va a añadir. Y mientras tú seas generoso, mientras tú des de lo que tú recibes, mientras más des, más el Señor te va a multiplicar, porque son sus promesas, porque es su pacto. Él te puso, esa bendición es para ti, pero para bendecir a muchos más. No es solamente para ti. Dios te va a dar esa capacidad tan sobrenatural de ser bendecido que va a sobrar para ti y para muchos más. Lo declaro y lo creo. Ahora mismo ato toda fuerza contraria que te quiere llevar al desánimo, al impedimento, a la incredulidad o a la falta de certeza. La reprendo y le pido en el nombre de Jesús que se aparte de ti. Yo declaro, bendito tu trabajo, bendita tu provisión, bendita tu alacena, bendito el vientre de tu familia y bendito todo lo que te empeñas en hacer. Yo declaro que va a fluir el poder de Dios para ideas creativas, innovadoras, desarrolladoras y que este tiempo de crisis va a estar abierto para la mayor cantidad de milagros en tu vida. Y así como el pueblo de Israel pasó por el desierto y nada le faltó y entró a las promesas de Dios, también tú en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás con nosotros conectado por primera vez, quiero invitarte antes de la siguiente sección a que le entregues tu vida a Jesús. La Biblia enseña que para poder tener vida eterna es indispensable entregar nuestra vida a Jesús. La Biblia enseña que todos somos pecadores. Desde que nacemos en pecado. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús a esta tierra para que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario nosotros pudiéramos tener vida eterna. Si estás con nosotros hoy por primera vez y quieres entregar tu vida a Jesús para tener acceso a la vida eterna, pero también a la bendición y al pacto, inclina tu rostro allí donde estás y haz esta oración sencilla, pero poderosa juntamente con todos nosotros. Declara conmigo: Señor, soy pecador desde que nací en pecado. Señor Jesús, yo hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Te abro mi corazón, te entrego mi vida, dame vida eterna. Si tú has hecho esta oración hoy por primera vez, quisiéramos saber de ti. Quisiéramos poder contactarte, saber en qué te podemos servir, enseñar, orar por ti y por tus necesidades. Por favor, mándanos un mensaje a través de YouTube o nuestras redes de Facebook de Casa de Dios Colombia para que podamos entrar en contacto contigo. Dios te bendiga.